Comisiones reguladoras. A pesar de que las funciones de una comisión reguladora son relativamente claras en la teoría, en la práctica son mucho más complejas y, de alguna manera, imposibles. Además, el clima político en el que las comisiones reguladoras funcionan frecuentemente lleva a políticas y resultados que son directamente opuestos a los que esperaban aquellos que crearon dichas comisiones. Idealmente, una comisión reguladora buscaría fijar los precios en el lugar en que estarían si hubiese un mercado competitivo. En la práctica, no hay forma de saber cuáles serían estos precios. Solamente el funcionamiento mismo del mercado podría revelar tales precios, llevando a las empresas menos eficientes a la quiebra y a que sobrevivan las eficientes, con sus precios que, luego, serían los precios del mercado. Ningún observador externo puede saber cuáles son las formas más eficientes de funcionar en una empresa o industria dadas. En efecto, los administradores dentro de una industria suelen descubrir por las malas que lo que creían era la manera más eficiente de hacer las cosas no era suficientemente eficiente como para ser competitivos, y terminan perdiendo clientes. Lo máximo que puede hacer una agencia reguladora es aceptar lo que parecen ser costes de producción razonables y permitir que el monopolio gane lo que parece ser un lucro razonable por encima de dichos costes. Determinar el coste de producción no es siempre algo fácil. Como se vio en el capítulo 6, puede que no exista tal coste de producción. El coste de generar electricidad, por ejemplo, puede variar enormemente dependiendo de cuándo y dónde sea generada. Cuando uno despierta en mitad de la noche y enciende la luz, esa electricidad no cuesta prácticamente nada, porque el sistema generador de electricidad tiene mucha capacidad no utilizada a mitad de la noche, cuando la mayoría de las personas duermen. Sin embargo, cuando uno enciende el aire acondicionado en una tarde calurosa de verano, cuando millones de otras casas y oficinas ya tienen el aire acondicionado encendido, esto puede llevar el sistema al límite y provocar que se enciendan costosos generadores de emergencia, con la finalidad de evitar apagones. Se ha estimado que el coste de generar la electricidad necesaria para hacer funcionar un lavaplatos en la hora punta de uso de electricidad, por ejemplo, puede llegar a ser 100 veces mayor al coste de hacer funcionar ese mismo lavaplatos cuando hay una demanda baja de electricidad. Hay muchas razones por las que la electricidad adicional, más allá de la capacidad habitual del sistema, puede ser muchas veces más costosa por kilovatio/hora que cuando el sistema está funcionando dentro de su capacidad habitual. El sistema principal que provee energía a grandes cantidades de consumidores puede utilizar economías de escala para producir electricidad al coste más bajo posible, mientras que, típicamente, los generadores de emergencia producen menos electricidad y por lo tanto no pueden aprovechar en su integridad las economías de escala, sino que deben producir a mayor coste por kilovatio/hora. A veces, el progreso tecnológico da al sistema principal menores costes, mientras los equipos obsoletos quedan como equipos de emergencia en vez de ser desechados, y los costes de producir esta energía adicional con el equipo obsoleto resultan por supuesto mayores. En los casos en que la electricidad adicional debe ser comprada a fuentes externas, cuando la capacidad de generación local está al límite, los costes adicionales de transmitir dicha electricidad por una mayor distancia suben el coste de la electricidad adicional a niveles mucho más altos que la generada más cerca de los consumidores. Más variaciones en el coste de producir electricidad vienen de las fluctuaciones en los costes de los diferentes combustibles, petróleo, gas, carbón, nuclear, que se usan para hacer funcionar los generadores. Dado que todos estos combustibles tienen también otros usos, la demanda de otras industrias o el uso en domicilios y coches hace que sus precios sean impredecibles. De igual manera, la cantidad de electricidad que las plantas hidroeléctricas pueden producir varía en función de las lluvias, que pueden incrementar o disminuir la cantidad de agua que pasa por los generadores. Cuando los costes fijos de la represa se distribuyen entre las distintas cantidades de electricidad, el coste por kilovatio/hora varía en esa misma medida. ¿Cómo hace entonces la Comisión Reguladora para fijar tarifas que se cobrarán a los consumidores de electricidad, dado que el coste de generar electricidad puede variar tanto y de manera tan impredecible?
Si las comisiones reguladoras de los estados fijasen en Estados Unidos las tarifas de electricidad basándose en costes promedio de generación de electricidad, luego, cuando hubiera mayor demanda o menor oferta dentro de determinado estado, los proveedores de otros estados podrían volverse reacios a vender electricidad a precios por debajo de sus propios costes de generar la electricidad adicional desde unidades de reserva. Esto fue en parte lo que produjo los famosos apagones de California en 2001. Los costes promedios son irrelevantes cuando los costes de generación están muy por encima o muy por debajo del promedio en un momento dado. Dado que el público difícilmente conoce todas las complicaciones económicas implicadas, es normal que le moleste tener que pagar tarifas de electricidad mucho más altas a las que está acostumbrado. Por su parte, esto significa que los políticos se ven tentados a intervenir e imponer controles de precios basados en las tarifas anteriores. Y, como ya se vio en otros contextos, los controles de precios crean desabastecimiento, en este caso, el desabastecimiento de electricidad produce apagones. A lo largo de la historia, mayor demanda y menor oferta suelen ser las respuestas a los controles de precios, desde mucho antes de que se comience a utilizar la electricidad. Sin embargo, el éxito de los políticos no depende de que aprendan sus lecciones sobre historia o política, sino que depende mucho más de que tengan la capacidad de actuar en función de lo que es ampliamente creído por el público y los medios, lo que puede incluir teorías conspirativas o la creencia de que los precios más altos se deben al engaño o a la avaricia. Del otro lado del mundo, en la India, los intentos de subir las tarifas de electricidad fueron recibidos con manifestaciones de igual manera que en California. En el estado de Karnataka, en la India, que se encontraba controlado políticamente por el partido Indian National Congress, los intentos de cambiar las tarifas de electricidad produjeron protestas callejeras de uno de los partidos de la oposición. Sin embargo, en el estado vecino de Andhra Pradesh, donde el Indian National Congress se encontraba en la oposición, fue este partido quien lideró protestas callejeras similares contra la subida de las tarifas de electricidad. En suma, las manifestaciones no implicaban ideología de partido sino oportunismo aprovechándose de la confusión del público. Las complejidades económicas implícitas cuando las agencias reguladoras fijan precios se complican aún más con las complejidades políticas. Las agencias reguladoras, por lo general, se crean después de que activistas políticos inicien investigaciones o campañas de publicidad que convencen a las autoridades de que tienen que establecer una comisión permanente para supervisar y controlar un monopolio, o algún otro grupo de empresas demasiado pequeñas en número como para constituir una amenaza de colusión y comportamiento monopolístico. Sin embargo, cuando la comisión ha sido creada y sus poderes establecidos, los activistas y los medios tienden a perder, con los años, interés y a prestar atención a otras cosas. Mientras tanto, las empresas reguladas continúan presentando mucho interés por las actividades de la comisión y forman un lobby que presiona al gobierno para que emita reglamentos beneficiosos y designe a miembros de estas comisiones que estén a su favor. El resultado de esos intereses foráneos asimétricos en estas agencias es que las comisiones que se crearon para supervisar a una empresa o industria dada para el beneficio de los consumidores, por lo general se transforman en agencias que buscan proteger a las empresas reguladas de amenazas provenientes de nuevas empresas con nuevas tecnologías y nuevos métodos de organización. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Comisión de Comercio Interestatal, creada inicialmente para evitar que los ferrocarriles cobraran precios monopolísticos al público, respondió al crecimiento de la industria del transporte por carretera extendiendo su control sobre este tipo de transporte, cuya competencia estaba amenazando la viabilidad económica de los ferrocarriles. La lógica inicial para regular los ferrocarriles era que estos eran frecuentemente monopolios en áreas particulares del país, donde había apenas una línea de ferrocarril. Sin embargo, ahora que la industria de transporte por carretera estaba rompiendo ese monopolio en función de su capacidad de transportarse por allí donde hubiese caminos, la respuesta de la Comisión de Comercio Interestatal no consistió en reconocer que la necesidad de regular el transporte era ahora menos urgente o incluso innecesaria. En vez de ello, pidió, y recibió del Congreso, mayor poder en virtud de la Motor Carrier Act de 1935, destinada a restringir las actividades de los transportistas por carretera.
Esto permitió que los ferrocarriles sobreviviesen bajo nuevas condiciones económicas, a pesar de que la competencia del transporte por carretera era más eficiente para el envío de muchos bienes y que, por tanto, podía cobrar precios más bajos de los que cobraban los ferrocarriles. Así, tan solo se permitía a los camiones cruzar las fronteras estatales si tenían un certificado emitido por la Comisión de Comercio Interestatal declarando que sus actividades cumplían la necesidad de interés públicos, según el término es definido por la Comisión de Comercio Interestatal. Esto evitó que los camioneros le quitaran los clientes a los ferrocarriles y los mandaran a la quiebra. En resumen, la carga no sería transportada más de la manera que requería menos recursos, como habría sido en una situación de competencia abierta, sino, únicamente, mediante cualquier medio que cumpliera los requisitos arbitrarios impuestos por la Comisión de Comercio Interestatal. Por ejemplo, la Comisión de Comercio Interestatal podía autorizar a una empresa de camiones a transportar carga desde Nueva York a Washington, D.C., pero no desde Filadelfia a Baltimore, a pesar de que estas ciudades se encuentran a medio camino. Asimismo, si el certificado no autorizaba que la carga fuese transportada de vuelta desde Washington, D.C. hasta Nueva York, entonces los camiones tenían que regresar vacíos, mientras otros camiones transportaban carga desde Washington, D.C. hasta Nueva York. Desde el punto de vista de la economía en su conjunto, se incurría en costes enormemente más altos de lo que era necesario para hacer el trabajo. Sin embargo, desde el punto de vista político, se permitió que muchas más empresas, tanto de camiones como de ferrocarriles, sobrevivieran y ganaran dinero que las que habrían podido hacerlo en un mercado competitivo y sin restricciones, donde las empresas de transporte hubiesen estado obligadas a utilizar los métodos más eficientes para transportar carga, incluso si los costes menores y los precios más bajos llevaban a la quiebra a algunos ferrocarriles cuyos costes eran demasiado altos como para competir con los camiones. El uso de más recursos de lo necesario provocaba la supervivencia de más empresas de las que eran necesarias. La competencia abierta y sin trabas habría sido económicamente beneficiosa para la sociedad en su conjunto, pero políticamente amenazante para la Comisión Reguladora. Las empresas que se vieran ante la inminente extinción económica debido a la competencia se encargarían de recurrir a la agitación y la intriga política contra la estabilidad en su cargo de los comisionados y contra la existencia de la comisión y sus poderes. Los sindicatos también tendrían interés en mantener el statu quo sin permitir la competencia de tecnologías que pudieran requerir de menos trabajadores para realizar el mismo trabajo. Cuando los poderes de la Comisión de Comercio Interestatal fueron reducidos por el Congreso en 1980, los precios del transporte de mercancías bajaron sustancialmente y los consumidores disfrutaron de un aumento en la calidad del servicio. Esto fue posible gracias a la mayor eficiencia de la industria, dado que ahora circulaban menos camiones vacíos y más camioneros contrataban trabajadores cuyo salario estaba determinada por la oferta y la demanda, en vez de por los contratos sindicales. Dado que las entregas por camión dependían ahora más que antes de la competencia en la industria, las empresas que utilizaban sus servicios tenían la posibilidad de mantener stocks más pequeños, lo que en su conjunto ahorraba miles de millones de dólares. Las ineficiencias creadas por la regulación se reflejaban, no solamente en el ahorro que se produjo tras la desregulación, sino también en la diferencia entre los costes de los envíos interestatales y los costes de los envíos dentro de los estados, donde continuaban existiendo regulaciones después de que la reglamentación federal fuera recortada. Por ejemplo, enviar un par de pantalones vaqueros dentro del estado de Texas desde El Paso hasta Dallas costaba un 40% más caro que transportar el mismo par de pantalones desde Taiwán hasta Dallas. Las grandes ineficiencias bajo la regulación no eran peculiares de la Comisión de Comercio Interestatal. Lo mismo ocurría con la Civil Aeronautics Board, que aislaba a las aerolíneas potencialmente competitivas y mantenía los precios del transporte aéreo en Estados Unidos lo suficientemente altos como para garantizar la supervivencia de las aerolíneas existentes, en vez de forzarlas a enfrentar la competencia de otras aerolíneas que habrían podido transportar a los pasajeros de manera más barata y con mejor servicio. Cuando la Civil Aeronautics Board fue finalmente abolida, las tarifas aéreas bajaron y algunas aerolíneas se fueron a la quiebra,
pero nuevas aerolíneas surgieron y al final había muchos más pasajeros que cuando imperaban las restricciones de la regulación. El ahorro de los pasajeros de las aerolíneas ascendió a miles de millones de dólares. Estos no fueron simplemente cambios de suma cero, donde las aerolíneas perdieron lo que ganaron los pasajeros. El país en su conjunto se benefició de la desregulación porque la industria se tornó más eficiente. Así como había menos camiones vacíos circulando gracias a la desregulación del transporte terrestre, de igual manera los aviones comenzaron a volar con un mayor porcentaje de asientos ocupados después de la desregulación y los pasajeros usualmente tenían más opciones de aerolíneas que antes. Algo muy parecido ocurrió a partir de 1997, cuando las aerolíneas europeas fueron desreguladas y la competencia de aerolíneas de bajo precio como Ryanair forzó a British Airways, Air France y Lufthansa a bajar sus tarifas. En esta y otras industrias, la lógica inicial de la regulación era evitar que los precios se elevaran excesivamente. Sin embargo, con los años, esto se transformó en restricciones reguladoras en contra de que los precios cayeran a niveles en los que amenazarían la supervivencia de las empresas existentes. Las cruzadas políticas se basan en lógicas plausibles, pero, incluso cuando esas lógicas son sinceramente defendidas y honestamente aplicadas, sus consecuencias pueden ser completamente diferentes a sus fines iniciales. Las personas cometen errores en todos los ámbitos del emprendimiento humano, pero cuando se cometen grandes errores en una economía competitiva, aquellos que estuvieron equivocados pueden ser forzados a salir del mercado por las pérdidas resultantes. En la política, sin embargo, las agencias reguladoras normalmente continúan sobreviviendo mucho después de que la lógica inicial para su creación se haya extinguido. Esto porque se mantienen realizando cosas que ni se contemplaban cuando su burocracia y sus poderes fueron creados.